Bueno, vamos a comenzar. Este es el diseño factorial con dos factores. Tenemos este ejemplo. Se dice, se estudia el rendimiento de un proceso químico. Se piensa que las dos variables más importantes son la presión y la temperatura. Se seleccionan tres niveles de cada factor y se lleva a cabo un experimento factorial con dos réplicas. Los datos del rendimiento son los siguientes. Se fijan, aquí tenemos la tablita. Aquí rápidamente vemos lo que viene siendo que nuestra variable dependiente es el rendimiento de un proceso químico. Nuestras variables independientes son la presión y la temperatura. Entonces, esos serían nuestros factores y esto sería nuestra variable de respuesta. Entonces, el factor x1 lo tomaremos como presión. Entonces vamos a plantear nuestras hipótesis para cada factor y para la interacción de ambos. Entonces, nuestra primera hipótesis quedaría algo así. Nuestra H sería: no existe efecto significativo de la presión sobre el rendimiento del proceso químico. Nuestra H1 quedaría: existe efecto significativo de la presión sobre el rendimiento del proceso químico. ¿Sí? Entonces, ahora para la temperatura sería lo mismo. Nuestra H2 sería: no existe efecto significativo de la temperatura sobre el rendimiento del proceso químico. Nuestra H1 sería que sí existe. Ahora, para la interacción de ambos factores, nuestra HO quedaría algo así: no existe interacción de la presión y la temperatura sobre el rendimiento del proceso químico. Nuestra H1 quedaría: existe interacción de la presión y la temperatura sobre el rendimiento del proceso químico. Y nuestro paso 2 sería identificar nuestro nivel de significancia, que venía siendo aquí. Dice analizar los datos y sacar conclusiones y utilizar un alfa de 0.05. Y se lo ponemos ahí. Okay. Muy bien. Ahora lo siguiente sería para pasar los datos estos a Minitab para hacer los análisis adecuados, que en este caso sería una tabla nova. Ok, bueno, nos vamos a Minitab. Si fijan, aquí previamente ya anoté las variables, que en la primera columna puse el rendimiento, que viene siendo Y, en la segunda la temperatura, X2, y en la tercera la presión, X1. El acomodo ese ya no importa tanto, pero aquí los acomodé así para una mejor comprensión. Entonces, en el primero vamos anotando de 2 en 2. En el rendimiento vamos a anotar los dos primeros que tenemos aquí. Viene siendo 90.4 y 90.2. 4 y 90.2. Ok. Para 90.4 y 90.2, ¿qué temperatura existe para ellos? Que es 150. ¿Qué presión hay? 200. Continuamos con las otras dos, que son estas dos, 90.7 y 90.6. Para estas dos, ¿qué temperatura hay y qué presión hay? Que viene siendo la misma temperatura, 150, y la presión ya es 215. Continuamos con las otras dos, que son 90.2 y 90.4. ¿Qué temperatura hay? Pues la misma temperatura, pero ya con 230 de presión. ¿Okay? Y así continuamos con los demás, seguimos con estos otros dos: temperatura, su presión, los siguientes dos, temperatura, su presión, y así con todos. Pausaré el video. Ok, bueno, ya que hayamos pasado todos los valores, los datos, ahora vamos a hacer los cálculos. Bueno, comandos: estadística, ANOVA, dos factores. En la respuesta vamos a poner el rendimiento. En el factor fila vamos a poner, si recuerdan el factor que estaba en fila, este,
era la temperatura y la columna presión. Entonces factor fila, temperatura, y en el factor columna, la presión. Que muestre las medias. Nos vamos a gráfica y seleccionamos esta parte, gráfica normal de residuos. Aceptamos y aceptamos. Aquí tenemos la gráfica y aquí tenemos lo que viene siendo nuestra tabla ANOVA. Y aquí tenemos las medias. Entonces lo que nos interesa ahorita es esta tabla ANOVA. Ok, bueno, vamos a copiar desde R cuadrada hasta la tabla ANOVA. Copiamos y pegamos. Ok, ya que tenemos nuestra tabla ANOVA, le damos la interpretación a R cuadrada, que ya la habíamos visto en otros videos, que vendría siendo algo así. Bueno, ya redondeado sería R cuadrada es 87.67, entonces ya redondeado sería 88. El 88% de los valores del rendimiento de la batería se explican con los valores de la temperatura y la presión. Perdón, aquí le puse batería, es rendimiento del proceso químico. Se explican con los valores de la temperatura y la presión. Ok, bueno, ya de ahí vamos al paso 4, que sería la regla de decisión. Si P es menor que alfa, la hipótesis nula se rechaza, es igual que antes. Entonces, aquí tenemos los valores de P para cada factor, que es temperatura y presión, y el valor de P para la interacción de ambos. ¿Sí? Ok, entonces comenzaremos con el paso 5, que es la tomar una decisión. Para el factor temperatura, si se fijan, para el factor temperatura tenemos un valor de P de 0.009, que esto es menor que alfa. Entonces, como P es 0.009 menor que alfa, la hipótesis nula se rechaza. Entonces, conclusión, existe efecto significativo de la temperatura sobre el rendimiento del proceso químico. Ahora para el factor presión, para la presión tenemos un valor de P de 0.000. Entonces, si es 0.000, bueno, como P es 0.00 y es menor que alfa, la hipótesis nula se rechaza. Entonces, conclusión, existe efecto significativo de la presión sobre el rendimiento del proceso químico. Ahora para la interacción es 0.47. ¿Sí? Entonces, como P es igual a 0.47, es mayor que alfa, la hipótesis nula se acepta. Entonces, conclusión, no existe interacción de la presión y la temperatura sobre el rendimiento del proceso químico. Ok, entonces si se fijan, aquí rápidamente vemos que el factor temperatura existe efecto significativo. El factor presión también existe un efecto significativo, pero ya la interacción de ambos, ahí no existe un efecto entre la interacción de ambos factores. Muy bien, entonces vamos a continuar con pegar la tabla ANOVA. Digo, perdón, la gráfica que hemos sacado. Esta. Bien, esta la copiamos. La pegamos. Ahí está. ¿Sí? Entonces básicamente eso sería todo. Ya tenemos el ejercicio. Y listo.